Señora presidenta, adelante. Con su permiso. El debate de hoy es sobre la insaculación de las personas aspirantes a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, llevado a cabo por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, que además cumplió la tarea de suplir lo que el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que respondía absolutamente a los intereses de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidieron sabotearlo, sin contar que la propia convocatoria preveía la posibilidad de evitar estos despropósitos del Poder Judicial, la mayoría del Poder Judicial, porque hay que decirlo que no todos, ni todas. Por eso les digo que bueno, es muy usual en Movimiento Ciudadano, hablan y se van, no tienen el valor, me refiero a los que hicieron uso de la palabra, a los que hicieron uso de la palabra, nosotros los escuchamos con respeto y no se quedan a escucharnos. Es una falta de respeto de los oradores de Movimiento Ciudadano que no se quedaron a escucharnos. Nosotros estuvimos a escucharlos y aquí estamos para que nos escuchen. Ese es respeto, ese es respeto. Decir que la lista que hoy se discute solo se conoció hoy en la mañana es mentir. Porque me da mucho gusto, Laura, que estés aquí porque no te veía. Aquí vas a estar entonces. Que aprendas. Nosotros y ustedes todos conocimos el proceso de insaculación, fue público, fue transparente y además está publicado en las redes sociales. Ahí está desde antier para que lo puedan ir viendo. Por eso es mentira de que hasta hoy se conoció ese listado. La reforma al Poder Judicial ha tenido múltiples obstáculos. Aquí el PRIAN resolvió hacer una moratoria constitucional desde la legislatura pasada, no votar nada de lo que la Cuarta Transformación propusiera. Decidieron hacerlo y eso estuvieron practicando cada sesión de la legislatura pasada a partir de esa decisión de su famosa moratoria constitucional. Por ello, haber salvado esos obstáculos y luego lo de los jueces que concedieron amparos. En la legalidad anterior, en el sistema judicial anterior, estaba prohibido expresamente en la ley de amparo que los juzgadores, que los jueces aceptaran amparos en contra de reformas electorales. Esos jueces, si hubieran sido conscientes, si hubieran sido apegados a la Constitución, hubieran rechazado esas solicitudes de amparo y las hubieran declarado notoriamente improcedentes, pero no lo hicieron, porque tenían una consigna, querían ser jueces y partes de esto que está ocurriendo hoy. Querían detener, como lo hicieron todavía ese juez de Michoacán, que ilusamente quiso detener ya el proceso de elección, el proceso que ya se inició y que hoy cumple una fase más. Todas estas decisiones de jueces fueron anticonstitucionales
y con mayor razón después de la reforma constitucional al Poder Judicial, que ya es ley, que ya forma parte de nuestro sistema constitucional, que ya forma parte de lo que ustedes se llenan constantemente de decir, que se respete el Estado de Derecho. Ya forma parte, ya es ley vigente y es constitución vigente, y deberían de buscar otros medios, como se los dijimos en ese debate, para proceder y querer, como lo hicieron antes de reformar la Constitución. Ahí está dispuesto en el 135 constitucional cómo se reforma la Constitución. Ahí está. Pero no, incluso tomaron medidas desesperadas. Tomaron la Cámara de Diputados, ellos, los jueces y magistrados, y luego alegaron que no estábamos en la sede del Poder Legislativo ni la Cámara de Senadores en su momento, y que por lo tanto era totalmente ilegal el proceso que estábamos realizando para reformar la Constitución en materia del Poder Judicial. No fue así, y así quedó claro, porque si no, entonces se aceptaría que un grupillo paralice las sesiones de una de las cámaras o de ambas para que ya no haya reformas constitucionales, porque no está en la sede. Eso no puede ser un precedente ni constitucional ni político. Estas reformas al Poder Judicial, es bueno decirlo, porque alegan aquí que no se ha hecho la reforma del Ministerio Público, que no se ha hecho reforma del sistema penitenciario. Pues claro que no, porque esta es la reforma del sistema, dentro del sistema de justicia penal del Poder Judicial, que consta de 4 partes: la procuración, la decisión jurisdiccional, la ejecución y la liberación de cualquier detenido que sea condenado en este sistema procesal. Vendrá el momento de la reforma ministerial y vendrá el momento de la reforma penitenciaria, pero en este momento estamos discutiendo solo la ejecución de la reforma del Poder Judicial, no otras. Nos dicen que queremos desmantelar el Estado de Derecho, cuando la Constitución vigente ya tiene estas disposiciones, y eso, quieranlo o no, ese es el nuevo Estado de Derecho en México. Esta reforma del Poder Judicial es el nuevo Estado de Derecho. ¿Qué hicimos? Bueno, simplemente con el voto de la gente, conforme a lo que dispone el 135, reformamos la Constitución. Tuvimos los votos, no solos, por cierto, porque mienten en eso. Morena no tiene mayoría calificada para reformar la Constitución, como no la tuvo en su momento el PAN y como no la tuvo en su momento el PRI después de la reforma de 1996. Eso era sin duda antes. Después el PRI necesitó del PAN para reformar la Constitución. Luego el PAN necesitó del PRI para reformar la Constitución, y nuevamente el PRI necesitó del PAN para reformar la Constitución. Nosotros necesitamos el apoyo de nuestros aliados del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo para reformar la Constitución. Es mentira entonces que nosotros estamos sobre representados. Es una gran mentira y la tenemos que volver a decir todas las veces que sea necesario. El asunto es sencillo, amigas y amigos. Así como hay una disputa social y política y jurídica sobre el papel del Estado, aquí también estamos en lo mismo. Así como hay una disputa de que la empresa privada no sea prioridad y sea el Estado y sus empresas públicas, así también en esto. Es una disyuntiva. El modelo anterior, que le permitió, por cierto, a Zedillo quitar a todos los ministros, a 24, reformar la Constitución y poner solo a 11. Y en eso no hubo, por cierto, nunca del PAN
una protesta y menos a través de sus medios de comunicación afines. No lo hicieron y ahora sí que esta reforma es en términos constitucionales, se oponen. Por eso es el antiguo método de cuotas para cuates, de designación por la Cámara de Senadores o de diputados, por ahora un modelo totalmente novedoso, democrático y que le dará al pueblo lo que dice el 39 constitucional, que elijan a los miembros de los 3 poderes de la Unión, y eso es lo que va a ocurrir con la reforma constitucional al Poder Judicial, con la insaculación y con la elección que habrá el próximo 1 de junio. Respaldamos por eso a la presidenta en su decisión de no haber invitado a una mayoría excluyente del Poder Judicial. Y también les decimos que por esa mala interpretación que tienen de lo que debe ser una elección democrática, van a volver a perder las elecciones el 27. Gracias, amigas y amigos.